Hola, buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos a una nueva sesión de este ciclo del Comisionado de España en Libertad, 50 años, en colaboración con Filmoteca Española y el Ministerio de Cultura. Esta película se enmarca, como decía, en este ciclo de imágenes para un país en libertad, cine, ciudadanía y democracia. Y aunque aparentemente no trata sobre franquismo o transición o mismamente democracia, nos parecía muy interesante traerla dentro de esta programación porque habla muy bien de lo que fueron aquellos años, de los años 70. Esta película se produce en 1979 y tendría que haberse estrenado entonces, pero como supongo que la mayoría de vosotros sabréis, se produce un proceso judicial, un proceso militar por parte de la Guardia Civil que denuncia al equipo de la película y a la directora por injurias a la Guardia Civil y se le somete a un proceso militar. La película sufrirá un periplo del que luego hablaremos después con el hijo de la directora, con Gonzalo Miró, que no ha podido venir a esta primera parte de la presentación porque está todavía acabando su programa en la televisión. Luego hablaremos de todo esto y luego hablaremos de por qué pasa todo esto. Tampoco quiero alargarme mucho. Solamente sitúo dos pinceladas un poco, ¿no?, de qué va esto del crimen de Cuenca y qué es lo que vamos a ver. La historia al final cuenta un hecho real, podría haber sido una película de true crime que tanto éxito tienen hoy en día, podría haber sido un thriller, se convierte en algo mucho mayor y narra los hechos sucedidos en agosto de 1910 cuando José María Grimaldos, el Cepa, un pastor de Tres Juncos, Cuenca, desaparece. La familia denuncia su desaparición y de repente se denuncia, digamos, como posibles culpables de su asesinato a dos compañeros de la finca en la que trabajaba. El juez lo suelta porque no tiene pruebas, pero al cabo de 2 años un nuevo juez decide reabrir el caso y estas dos personas, Gregorio Valerio y León Sánchez, vecinos de Osa de la Vega, son detenidos, son torturados y acabarán confesando el crimen. No quiero contar mucho más, me gustaría que... Eso es el inicio, en realidad, de la película, es un poco el marco que provocará todo lo demás. Bueno, me callo entonces y os dejo con esta obra que habla de censura, que habla de errores judiciales y que nos permitirá conocer un poco más de la España de la transición. Muchas gracias. Me ha dicho que se le ha ido de las manos, ¿no?, la presentación. Era para mentalizar, ahora sí, ¿no? Era para ayudar un poco porque es verdad que es un poco duro. Este no va, yo creo. ¿Sí? ¿Y este? Este sí. Ahora sí. Que se le ha ido de las manos en la presentación, me decía Carmina. Bueno, tampoco es una película que se vaya a estrenar la semana que viene, o sea que... ¿no? Pero, Sí, yo contaba con que veníais estudiados de casa, entonces bueno. solo por curiosidad, más o menos, ¿eh? ¿Cuántos habéis visto la película? O sea, pero bastantes que no, ¿eh? Cuidado. Fíjate, bueno, más o menos, mitad. Fíjate. No, está muy bien. Está muy bien. Lo interesante es que hayáis vuelto, a pesar. ¿Y todos la habéis aguantado entera? O sea, me refiero, que no os habéis tenido que salir a mitad de la película. ¿Hola? ¿Hola? Es dura, es dura. Sí, no, Si os digo con qué edad la vi yo. En fin. Dínoslo. No, yo no pude. Pero a ver, yo era un chaval. O sea, vivía mi madre, imagínate, pero no pude aguantar. No. La primera vez no. No, es cierto que las crónicas cuentan, ¿no? Cuando la película llega al Festival de Berlín, a la Berlinale, mucha gente tiene que salir en mitad de la proyección porque no soportan las torturas.
Y lo que nos interesaba mucho de esta Bueno, película... hay que remarcar incluso, Carmina, que había gente del rodaje que era incapaz de mirar cómo lo estaban rodando. A pesar de saber que es ficción, vaya, pero eran incapaces de mirarlo. Y he de decir que en algunas secuencias incluso mi madre. Un apunte importante, y es que habíamos pensado esta sesión como una sesión doble que se compaginara con un documental que se hizo en 2019 que se llama Regresa al CEPA, de Víctor Matellano, y que explica muy bien qué pasa una vez que termina la película. Y, por ejemplo, ahí se habla muy bien de esas escenas de tortura y de cómo supone el esfuerzo físico para los actores, cómo el equipo les cuesta, porque es una cosa dura. No hemos podido proyectarlo por las obras en el cine y ha habido que reducir las proyecciones, pero lo recomendamos encarecidamente y vamos a intentar un poco explicar qué es lo que se cuenta en esa película, qué pasa después, ¿no?, de que se rueda. Es muy recomendable, porque cuenta sobre todo la historia de cómo surge la idea de la película, cómo fue el rodaje y luego el posterior secuestro de la misma hasta su estreno, con testimonios de gente que trabajó en la película y luego de la parte política que todo eso conllevó. Y la verdad que tiene mucho interés. Nosotros sí vamos a hacer un spoiler, ya aviso, de ese documental, pero si queréis verlo y lo podéis pillar en algún sitio, en Netflix me parece que está, por ejemplo. Está en Netflix. Si os interesa todo lo que tiene que ver no solo con la película y el caso del crimen de Cuenca de principios de siglo, sino todo lo que tiene que ver con el desarrollo y el proceso de elaboración de la película, merece mucho la pena. Lo interesante es que a 2 días del estreno de la película, 1979, finales de año, llega esta orden judicial de parte de tribunales militares para el secuestro de la obra, por injurias a la Guardia Civil. Injurias y calumnias a la Guardia Civil, cierto. Es significativo el que esto fuera por un procedimiento judicial militar y comentábamos un poco, ¿no?, que nos cuenta de la España de aquel entonces, ¿no?, de esa España de 1979 en la que cuando ha desaparecido la censura, porque estamos hablando de que la censura desaparece en 1977, se puede secuestrar el original de una película, se puede pedir el secuestro de todas las copias y a la Berlinale prácticamente llega de escondidas. No, y sin prácticamente. A ver, hay que tener en cuenta la situación, que a lo mejor es por donde podríamos empezar, de cuál era la España de ese momento, ¿no?, donde había habido un cambio evidente, pero donde todas las facciones y los poderes del Estado seguían siendo los mismos, ¿no? O sea, los jueces no cambiaron de un día para otro según murió Franco, ni le pasó a los que estaban al frente de la Guardia Civil, ni a los guardias civiles, ni eso no pasó de la noche a la mañana, bueno, como podemos ver hoy en día, casi, ¿no? Pero yo sí os puedo contar que mi madre, la intención que tenía, lo que ella pretendía era contar una historia que durante el franquismo no se había podido contar y que ya bien entrados en democracia, bueno, bien entrados, con una democracia recién nacida, pues lo lógico era ya poder, como decía Carmina, empezar a contar historias que habían sido censuradas. En este caso, ella quería contar una historia real, o sea, ni siquiera una historia de ficción. Era una historia que había ocurrido y que estaba documentada. O sea, lo que habéis visto en la película es algo que ocurrió, no viene de la imaginación de nadie. Y por eso, precisamente, entendiendo, yo creo, desde el principio que iba a haber problemas a la hora de estrenar una película así, precisamente porque era algo muy distinto a lo que se veía, yo creo que jamás se pensaron que iba a llegar tan lejos como llegó. O sea, a que mi madre tuviese un proceso militar abierto y a que la peli estuviera secuestrada durante tanto tiempo y tardase tanto tiempo en estrenarse.
es interesante hablando de, los hechos reales, que hay un libro de Ramón J. Sender. Ramón J. Sender hizo varias crónicas periodísticas para El Sol y en 1926, cuando aparece el CEPA, él se traslada allí a Cuenca y hace entrevistas a los protagonistas y con todas esas crónicas, ya desde el exilio, acabará publicando un libro que en España estuvo prohibido durante mucho tiempo, ¿no? De ahí, en parte, también esto de que hablamos de la censura durante la dictadura. Sí, la idea de la película viene de un rodaje, yo no sé si es El Perro, me suena, sí, ¿no? En el que Juan Antonio Porto, el actor principal, que es Paul Miller, me parece que es, bueno, el del Exorcista, vaya, ¿no? Para tenerle todos en la cabeza. Está rodando una película aquí y en una charla con Juan Antonio Porto dice que quiere ir a Cuenca. Entonces Juan Antonio Porto dice, la tierra del crimen. Y entonces Miller le pide que le cuente, oye, que por qué llaman así a Cuenca, que cuál es esa historia. Entonces cuando se la cuenta, todo esto que hemos visto en la película, él es el que dice, oye, hay que hacer una película de esto. Dice, porque esta es la mejor historia que me han contado en la vida, ¿no? De dos tipos que son acusados de un asesinato que no cometieron, que les torturan hasta que reconocen que han cometido ese asesinato y que ya con el tiempo se ve que todo eso era una patraña, incluso ellos mismos, que claro, que de hecho, perdonad que vaya derivando a otras cosas, pero mi madre en el fondo lo que quería era hacer una película de la amistad. Ella tenía en la cabeza una película de la amistad, de cómo pueden dos amigos llegar a desconfiar el uno del otro hasta tal punto de confesar el crimen pensando que lo ha cometido el otro. Y luego al final darse un abrazo, ¿no? Ese abrazo tan sentido al final diciendo, oye, es que por lo que hemos pasado, ¿no? Lo que hemos llegado a dudar y todo esto era una mentira. Y entonces a raíz de ahí es cuando surge el proyecto de la película, se lo ofrecen a Alfredo Matas, que es el productor, y realmente a mi madre llegan porque le dicen, oye, creemos que puede ser la persona adecuada para dirigirla. Y de ahí a donde terminó entonces, claro. Pero es interesante comentar que tu madre es una pionera en el mundo audiovisual y que es una de las pocas directoras que estaban trabajando en aquel momento y además una persona lo suficientemente bien reconocida como para que le ofreciesen un proyecto tan complejo, ¿no? Y yo creo que en el documental sí que aparece testimonios de la época en el que hablan, se lo dicen a Pilar porque eran conscientes de que tenía la fuerza suficiente para sacar adelante este proyecto. Sí, bueno, tenía valentía, desde luego, eso no le faltaba. En el documental, toda la gente que trabaja con ella pues hablan de cómo fue ese rodaje en esos pueblos, en unos pueblos donde todavía históricamente era algo de lo que no gustaba demasiado hablar, porque había muchas rencillas, era algo que no había ocurrido hacía siglos, sino que todavía había pues, generaciones, no te digo recientes, pero bueno, tu abuelo, mi abuelo, el de allí, ¿no? Mi tío, no sé qué, tal. Entonces, esas rivalidades entre los pueblos todavía estaban latentes en esa época. Y lo que cuentan es que el rodaje, más allá de eso, fue bastante bueno, pero ninguno pensando en lo que iba a suponer luego el secuestro de una película por parte todavía de la Guardia Civil, ¿no? de los militares, vaya. La pregunta sería cómo una película sobre la amistad o una película que denuncia la tortura acaba siendo secuestrada. Y ahí volvemos de nuevo a qué está pasando en 1979. Yo traía dos cifras sobre violencia política, pero sobre todo, bueno, creo que los que estáis asistiendo a otras de las películas del ciclo estamos hablando mucho, ¿no? de que la transición obviamente no fue una transición modélica, no fue pacífica, las cifras hablan de entre 500 y 700 muertos solamente, o sea, entre todas esas víctimas de policía, grupos de ultraderecha, terrorismo de ETA, todo tipo de violencia. Y solamente ETA, en el año 1979, asesina a 84 personas. Y es uno de esos momentos álgidos, digamos, también en la lucha contra el terrorismo desde el Estado, y hablar de tortura no solamente te llevaba a la dictadura franquista y a Billy el Niño y a la transición y a la oposición antifranquista, sino también te llevaba a hablar de lo que estaba pasando en las comisarías en ese momento, lo que seguía pasando, ¿no? Y eso es lo que... Bueno, se denunciaban torturas en esos años.
¿no? Por parte de la policía, o sea, presos etarras. Entonces, todo esto removía un poco, o sea, y hacía visible, o sea, eso de lo que tanto se hablaba, pues aquí permitía a la gente la posibilidad de ver realmente qué era lo que había ocurrido. Esto es algo que la Guardia Civil en aquel momento pues no estaba dispuesta a dejar pasar porque hablaba muy mal del cuerpo, es lo que ellos en ese momento pensaban, lógicamente. Y de hecho, como decía Carmina antes del estreno, lo que ocurre es que ni siquiera van a ver la película para ver el contexto en el que está hecha la película o de qué habla la película, sino piden directamente los rollos del metraje donde se ven las torturas. Directamente, no daba igual de lo que se estuviera contando, la historia en sí no les importaba, era los rollos 3 y 4, me parece que era, no lo hablo de memoria, pero y entonces viendo esos rollos es cuando deciden que esa película no se puede estrenar. Y lo interesante es ese pulso, ¿no?, que está pasando también en la sociedad española entre lo militar y lo civil, ¿no? Después de venir de esa tradición de militares que se toman la justicia por su cuenta y que obviamente después, en el 81, que se acabará traduciéndose en el golpe de Estado de Tejero, estamos hablando de un momento en el que las cosas no eran sencillas, podríamos decirlo elegantemente. Es curioso porque, para que os hagáis una idea, la película que se estrena en lugar del crimen de Cuenca, que es la que supuestamente iba a abrir ese estreno, entonces, pues, 2 días antes con el secuestro dicen, pues vamos a poner otra, fue una del Destape, directamente, que era Polvos Mágicos, creo recordar. O sea, una cosa de esto que dices, pero bueno, pues te dice mucho qué querían que vieras y qué no querían que vieras, ¿no? A mí eso me parece muy sintomático del momento en el que se estaba viviendo, pero hay que recordar que estamos ya en el 80, ya es el año siguiente el rodaje, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que también nos cuentan las crónicas es esa posición un poco ambivalente de Adolfo Suárez, ¿no? Y cómo él es consciente de que tampoco puede jugársela mucho soliviantando al ejército, interviniendo claramente, pero que él es consciente de que tienen que derogar esa jurisdicción militar para los crímenes de libertad de expresión o de injurias. Todo esto evidentemente se fue complicando porque ya entró el Ministerio de Cultura, esto llegó al Congreso de los Diputados, donde Alfonso Guerra me parece que de hecho le reprochó a no sé si a Suárez o a De la Cierva que explicase por qué no se podía estrenar la película, era precisamente por lo que contaba Carmina, hasta en una intervención completamente nefasta del ministro de Cultura termina reconociendo que no estaban cumpliendo la Constitución. Y ahí eso se vuelve todo el mundo, se altera todo el mundo evidentemente, pero cómo no se está cumpliendo y tal y cual, y es lo que eso termina haciendo que se cambie la ley. Que se cambie la ley para que ya esa prohibición para ver una película pase a ser únicamente una orden judicial y no una orden militar. Pueda ser juzgado por el contencioso administrativo que decide sobreseer la causa. Estamos hablando justo después del golpe de Estado, acabas de nacer, tienes 10 días. Yo 10 días tenía, y mi madre con un proceso militar abierto. O sea, os podéis imaginar el panorama en casa cuál tenía que ser. De hecho, hablábamos que amigos de Pilar Miró le aconsejan que se vaya. Sí, a mí evidentemente cuando empiezan a sonar los tiros en el Congreso, esto me lo cuenta muchas veces Mónica Randall, que dice, yo llamé a tu madre y entonces mi madre dice, oye, están a tiros en el Congreso. Y Mónica le dice, joder, pero tan mal se llevan. Y dice, no, que están a tiros, literal. Dice, bueno, pues voy a ir a tu casa. Entonces Mónica cuenta que estaba en ese momento en Madrid, nosotros vivíamos en las afueras y que iba por la carretera de La Coruña en coche viendo cómo bajaban las tanquetas por la A6. Decía, yo voy a casa de Pilar porque está con un niño de 10 días, pues alguien tendrá que ir a comprar pañales, ¿no? Y que cuando abrieron la puerta, pues se quedaron las dos en silencio mirándose, escuchando en la tele lo que estaba pasando en el Congreso.
Y todo esto, claro, mi madre tenía el proceso militar abierto y estaba evidentemente, bueno, no se sabe con certeza, pero el rumor era que estaba en las listas o bien para ser encarcelada o para ser fusilada directamente, claro. Nos interesa sobre todo un poco eso, ¿no? Como una película que iba a ser sobre la amistad, sobre la tortura. Bueno, a ver, evidente, o sea, es verdad que tiene una historia de amistad, pero obviamente era hacer algo distinto que no se había hecho en todos los años de dictadura, pero no pensando que iba a llegar tan lejos como para tener un proceso militar abierto. De hecho, cuando la película consigue llegar a Berlín, dice, esto tampoco hay manera de saberlo, pero bueno, también se dice, a lo mejor no lo hubieran premiado de ninguna de las maneras, pero al parecer sí hubo ciertas presiones para que no se premiase esa película, porque podía suponer pues, un caldo de cultivo para generar cierta confrontación o ciertos problemas que preferirían en España no tener. Esto ya cada uno interprete si merecía ser premiada o no, eso ya no lo sé. Y sobre todo ese momento, ¿no? de un país que lo que está haciendo es caminar hacia esa integración europea, hacia esa modernidad, o es como se quiere vender, ¿no? A nivel simbólico y a nivel cultural, ellos, la imagen que se quiere proyectar es esa, no interesa estar removiendo estas cosas. A mí lo más importante, viéndolo con la perspectiva de hoy, es darnos cuenta que se hizo una película ya en democracia, cuyos hechos estaban probados, las torturas. De hecho, anecdóticamente os cuento que hay torturas que se rodaron que no se llegaron a incluir en la película, estando demostradas, porque tanto mi madre como el productor pensaron que no iban a ser creíbles. La parte en la que entierran al hijo de uno de ellos, al bebé de ella cuando se lo quitan, que luego en la película se ve cómo le ponen la zancadilla y se cae y tal, pero hay un momento donde se supone que entierran al bebé hasta la cabeza, y eso está certificado y probado, vaya. Y bueno, y que una película así ya en plena democracia no se pudiera estrenar porque realmente, a pesar de haber un presidente de gobierno elegido en las urnas, quienes seguían mandando eran los militares, porque si no, no hubiera habido este problema. Yo creo que eso es la clave de todo. Y luego, más allá del éxito que tuvo la película en su estreno, porque realmente venía de 2 años ya de mucha promoción, aunque no lo quisieran, porque se hablaba de la película en todos los sitios, lo que consiguió, más allá de un éxito de taquilla, es cambiar las cosas, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que siempre hace sentir orgullo a la gente que hace cine, que es sobre todo decir, oye, esto no ha pasado inadvertido, no es una película de entretenimiento, es algo que ha marcado un antes y un después en la historia de este país. Y sin embargo, es cierto que el tema de la tortura no suele aparecer en el cine español, o el tema de la violencia política, la violencia ejercida desde el Estado, es un gran ausente durante muchos años. Durante los años 80, durante los años 90, prácticamente ninguna película habla de o representa gráficamente esto, ¿no? Al contrario de películas en Argentina como La noche de los lápices, por ejemplo. Y ahí volvemos de nuevo a ese proceso transicional y cómo se ha hecho, ¿no? Y a la censura y sobre todo a la autocensura de muchas veces los directores, o de lo que crees que va a interesar a la población o lo que no va a interesar. Sí, bueno, pero bueno, es importante contarlo, ¿no? O sea, si es algo que ha ocurrido, ¿por qué vas a mirar hacia otro lado, ¿no? Y sobre todo para entender qué era lo que pasaba, o sea, para que estos dos tipos reconozcan un asesinato que no han cometido, pues no es porque te han dado 2 bofetadas, evidentemente. Sí. Entonces estaba el tema, obviamente, de la representación de la violencia política, pero está también, por supuesto, en lo que se convierte, que es el tema de la libertad de expresión. Y ahí, de hecho, también nos interesaba mucho proyectar esta película hoy en día, ¿no? En un contexto en el que es evidente que hay ciertas libertades, ciertos derechos que dábamos por sentados que se están viendo afectados, ¿no? Estados Unidos, que ha sido como que se ha vendido siempre como garante de la democracia, obviamente sabemos todos que no es así, ¿no? Pero como en un país que se considera una potencia mundial, la libertad de expresión esté amenazada, estén amenazando las cadenas de televisión con reiterar licencias, estén demandando a periódicos y a periodistas, creo que debería ser suficientemente importante como para que estemos hablando de esto también.
Bueno, en ese caso, para saber que los derechos que hemos ganado y hemos adquirido no están garantizados, ¿no? Deberían estarlo, pero que siempre se puede volver atrás. Bueno, es que lo del aborto que ha pasado hace 15 días aquí en el Ayuntamiento de Madrid es un claro ejemplo de ello, ¿no? De saber las intenciones que tienen algunos es retroceder. Pero bueno, aquí yo creo que para centrarnos en el caso de la película, yo creo que lo que diferencia a lo mejor a otros países de las democracias europeas en ese momento es que aquí el dictador muere en la cama y la transición, cuidado, que hay que ser... Yo tiendo a ser bastante comprensivo con juzgar con los ojos de hoy lo que pasó entonces, porque en el documental del que os hablamos también reconocen que había mucho miedo. Había mucho miedo a hacer las cosas por las represalias y porque debía haber una sensación, un caldo de cultivo de que lo que se acababa de conseguir había que asentarlo y que todavía no estaba asentado. Pero bueno, es verdad que hoy estamos viendo unas cuantas carencias que sí nos dejó esa transición y que en el proceso de secuestro y de limitación de estreno de esta película pues quedan muy patentes y ya vistos con la distancia se sabe que las razones son bastante evidentes. Podemos ver la película entonces como un triunfo de la libertad de expresión, que eso sería una de las conclusiones bonitas. Y de la democracia. Y de la democracia, por supuesto, y al mismo tiempo también una constatación del poder del cine, del poder del arte, del poder de la cultura para incomodar, para concienciar, para dar visibilidad a cuestiones que igual están ocultas o que no tienen el suficiente peso en otros ámbitos. Ese poder del cine, de la cultura, que lo hace al mismo tiempo tan potente y tan peligroso para otros, ¿no? Sí, es un poco lo que te decía con respecto al cine y que consiga cambiar películas. Pasa a veces, es algo muy puntual, pasa a veces con el deporte, pasa, bueno, en ocasiones se dan las circunstancias, ahí se juntaron una serie de cosas. Claro, imagínate lo que hubiera pasado, si hubiera salido adelante el golpe del 23F, pues hubiera sido la situación, el camino hubiera sido completamente contrario. Pero es verdad que en ese momento ayudó para que se cambiara una ley y sobre todo para que, aunque no se había hecho con anterioridad, que poco a poco fueran cambiando las cosas. Y en esas todavía estamos, ¿eh? Yo quería abrir un poco la conversación, que nos pudierais comentar cómo lo veíais. Bueno, yo es una anécdota. Un día cogimos mi amigo y yo el tren para irnos a Barcelona y eran trenes de estos que están comunicados todo. Y detrás de nosotros iban dos jóvenes policías y un guardia civil. El 79 o 78. Sí, coincidente. Uno de los policías le dice al guardia civil que no se explicaban porque cada vez que detenían a alguien, sin mediar nada, se le llevaban a hostias con el detenido, ¿no? Y volvió a repetirse. Y el guardia civil dice, es que a mí el mando me está fastidiando noche tras noche para ver si cogíamos a uno. Y dice el otro, bueno, pues no para liarte sin mediar nada a hostias. Bueno, la cosa estaba así, ¿no? Hay una error, una avería en el tren y lo primero que hace el guardia civil es a ver lo que ocurre, porque yo lo tengo que controlar. Cuando se baja el guardia civil, el otro policía que no había abierto la boca le dice, ten cuidado y no hables más, que ya sabes cómo se gastan estos. Entonces hay que figurarse que dentro de los cuerpos de seguridad ya sabían de qué iba la Guardia Civil. Por eso el presidente Suárez quería quitarse a la Guardia Civil de encima. ¿Sí? Por aquí y luego aquí paso. Bueno, es que les costaba cambiar las costumbres de un día para otro, claro, es que eran los mismos. O sea, el que era Guardia Civil en el 74 lo seguía siendo en el 78. Claro. Gracias. Bueno.
Bueno, yo pienso lo primero que en esa época, que no terminaba la transición, el que Pilar Miró hiciese esa película fue una mujer valiente. No le estoy dando coba, es que realmente lo fue. Estoy de acuerdo. Realmente había inestabilidad. En el 77 fueron asesinados 5 abogados. Cantidad de chavales morían en las calles. Entonces, la inestabilidad era continuada. También hubo una obra de teatro, La Torna, que fue también censurada. Y hubo juicio y les condenaba, o sea que realmente la inestabilidad existía. No era una democracia, digamos, estable, que se mantuviera. El ver la película por segunda vez, cuando se va al cine a ver una película por segunda vez, quieres ver si envejece bien o se mantiene con los mismos, con la misma calidad que la primera vez cuando se ve, ¿no? Se mantiene igual de dura y es digamos, una parte de la historia que no tiene fin. En 1910 puede ocurrir eso, pero después salen en libertad en tiempos, o sea, con Alfonso XIII, pero después salen libres con la primera dictadura. La primera dictadura también fue muy dura y hubo cantidad de penas de muerte por ideología. En tiempos de Franco, ¿cuántas penas de muerte? ¿Cuántos juicios famosos sufrieron nuestros compañeros? Y los últimos que han sido, digamos, honrados, 3 de ellos en su memoria de que eran inocentes, ¿no? De los 5 que fueron fusilados. Y el jueves creo que hay un acto en el Congreso en el que se va a honrar la memoria de esos 5. Y desgraciadamente, no voy a decir una cosa gorda, pero que se salga el PP y Vox, porque los tachen todavía de terroristas, cuando eran inocentes, esto es, digamos, esa gente que hemos visto en pantalla, que son los grandes culpables de todas estas desgracias. Hablamos mucho de las víctimas y de los que han sido, hemos sido resistentes ante una dictadura y resistentes durante una democracia pidiendo verdad, justicia y reparación. Pero realmente en este país todavía no se ha cumplido con la justicia, lo mismo que ellos. Aunque un juicio, el Estado reconoció que eran inocentes y anularon el juicio, no hubo reparación para ellos. Y eso es un arrastre que tenemos no solamente aquí en España, sino también en otros países. Actualmente hemos descubierto una fosa común en Grenoble, que te decía, en el que oculta de republicanos españoles en el año 39, con 29 niños menores de 4 años, que la tienen oculta, y otras muchas que también se mantienen así. Y es una injusticia muchos años después, casi un siglo después. Entonces, esa justicia no tendría que venir con una democracia plena. Aquellos polvos, estos lodos. En las clases de historia, por ejemplo, se dice que las películas históricas siempre intentan en realidad reflejar la idiosincrasia del momento, de la época en que nosotros vivimos o en que se rueda la película, ¿no? Esta película podemos verla también como una película histórica, aunque no habla de reyes ni de caídas de imperios, porque refleja un hecho histórico de comienzo del siglo XX, ¿no?
Pero tú has comentado que tu madre en un principio quería hablar una historia de amistad, ¿no? O quizás también denunciar ya en época de la democracia, pues esa tortura que se hizo en aquellos años, ¿no? Pero es cierto también que la película tomó otro valor, otra dimensión, digamos, ¿no? Fue tomada de otra manera. La pregunta es, ¿tu madre preveyó de que esta película tomaría esa dimensión como una especie, ya no solamente de denuncia contra las torturas de principios del siglo XX, sino contra todo aquello que se estaba cometiendo después de la dictadura? Con el GAR, por ejemplo. Yo creo que sabían que se exponían a un estreno complicado. O sea, no iba a dar igual, no era una película que iba a pasar desapercibida. Yo creo que eso lo sabía ella y lo sabía el equipo de la película. Otra cosa es que ella pensase que eso le iba a suponer el abrirle un juicio militar. Son cosas distintas. Mi madre no entendía por qué en democracia no podía hacer una película sobre un hecho real. Es verdad lo que tú dices, ella quería centrar la película en la amistad de ellos dos, pero es impepinable que lo importante era en ese momento que lo que se estaba viendo era algo que no se había visto nunca, que era la tortura de la Guardia Civil. Entonces, eso evidentemente iba a traer mucha cola. No soy capaz de meterme en la pretensión que tenga un cineasta cuando saca una obra adelante. Porque yo puedo entender que la vanidad que tiene todo el mundo, muy dentro, muy en el fondo, tú quieres que tu película al final se vea y que sirva para algo, ¿no? Y que a la gente le llegue. Vamos, son raros los que tienen un ego tan propio que hacen unas películas solo para ellos. Entonces, yo entiendo que ella querría, por fin, poder contar algo que no se había contado. Esa historia iba muy bien, porque encima no tenías que ficcionar nada, o sea, no tenías que inventarte algo, no inventarte, pero a lo mejor no tenías que suponer o que insinuar, sino que es que estaba demostrado, estaba certificado, con lo cual, ¿por qué no? No sabemos si el revuelo de la película hubiera sido el mismo si se hubiera estrenado a lo mejor 2 o 3 años más tarde, pero es verdad que el contexto exacto en el que se estrenó pues hizo que la película cogiera una relevancia para formar parte de la historia de este país. Lo que sí que es cierto es, y enlazamos un poco con lo que decía Elsa, ¿no? La valentía de la gente que se arriesgaba sabiendo cómo estaba el contexto político a hacer este tipo de cosas, ¿no? Hablabas del Joglars con la Torna, comentábamos aquí Camada Negra, que es la película que abre las proyecciones, artefactos explosivos en el cine, librerías atacadas también con artefactos bomba, como la librería Alberti. La situación era muy difícil y es cierto que falta muchísimo por hacer y falta mucho trabajo, pero yo creo que enlazaría con algo que también comentaba Gonzalo, ¿no? La democracia se defiende, pero también se mejora y se construye entre todas y todos, ¿no? Entonces, yo creo que como ciudadanos, y de ahí también un poco nos gustaba incluir el término ciudadanía en el título del ciclo, tenemos que empujar a las instituciones a que hagan más cosas. Y es una labor nuestra, o sea que obviamente los políticos tienen un trabajo y están ahí para ello, pero somos nosotros los que también tenemos que trabajar día a día desde asociaciones de barrio, desde ciudadanos de a pie, ¿no? Pero un poco empujando y construyendo esa democracia y defendiendo que no se pierda lo que se ha construido con el esfuerzo de mucha gente. Es que el tema tiene miga, pero yo con respecto a lo que venías diciendo tú, claro, hay muchas carencias, evidentemente. Esto es una opinión muy personal, pero yo creo que muchas de ellas vienen del error que supone
haber querido enterrar una época negra de este país y meterla debajo de la alfombra. Yo creo, a mí me da la sensación de que eso ha evitado confrontar muchas cosas que habría sido necesario hacer y que no se han hecho. Y eso nos lleva a donde estamos hoy. Si se hizo bien o no en ese momento, si a mí me preguntas hoy, te digo, evidentemente no. ¿En ese momento se podía hacer? No lo sé. Yo eso no lo viví. Los que lo vivieron serán los que podrán decir, pues, ¿era momento de hacerlo o no? No lo sé. Yo no estudié el franquismo en el colegio. A mí no me tocó estudiar el franquismo en el colegio. Esto es un error. Porque luego, claro, hay a chavales que hoy se las meten dobladas con vídeos de 30 segundos vendiéndoles que el franquismo era la hostia, y no lo era. Pero a lo mejor si lo hubieran enseñado en los colegios, ¿de quién fue culpa que esto no se enseñara en los colegios? ¿De los gobiernos de Felipe, a lo mejor con mayoría absoluta, que podría haberlo hecho? A lo mejor en ese momento era el momento idóneo para rascar y hurgar en una herida que a lo mejor estaba demasiado reciente. Yo hoy te diría que creo que sí era el momento, porque ahora estamos viendo las consecuencias de no haberlo hecho. Pero yo no lo viví. Pero, por ejemplo, eso yo creo que es uno de los grandes defectos de esa transición, ¿no? De decir, oye, esto hay que enseñarlo. Esto no se trata de llegar a la Guerra Civil Española y pasar página y aquí que cada uno se lo cuenten en su casa. Vamos a intentar correr un tupido velo y que no pase nada. Error. Sí, Error. Es cierto que llegar a 2007 para la primera ley de memoria llega tarde. Sí, ahí entre la transición y el 2007 hay también muchos años en el que se... Pero eso tiene consecuencias. Sí, 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 Eso tiene consecuencias, ¿no? Pues lo que ha costado en este país abrir... Mira, a mí hay una cosa que me dejaba perplejo, que es cuando se sacó al sinvergüenza este del Valle de los Caídos. Había gente que lo discutía. Y yo decía, pero vamos a ver, yo puedo entender que seas de derechas, que te guste privatizar las cosas y no sé, y que seas un liberal y que lo que te cuentes la paz. O sea, esto discrepo, pero lo puedo entender. Pero coño, si eres demócrata, ¿qué pinta este tío ahí enterrado? Con sus víctimas y mantenido por el erario público. Tío, que es un dictador, o sea, que tú eres demócrata, ¿no? Yo no lo entendía. Y ni en eso fueron capaces de ceder, ¿no? De ponerse de acuerdo. Y estamos hablando de 40 años después, 45 años después, ¿no? Y ni siquiera eso. Pues mira Ayuso ahora con la Casa de Correos, ¿no? Se niega a que eso se recalque como un lugar de memoria democrática. ¿Pero por qué? Probablemente porque el Partido Popular tiene su cordón umbilical en el fascismo, es así. O sea, el Fraga era un ministro de Franco, que no me lo invento yo, ¿no? Pero ese cordón umbilical que a lo mejor la derecha más europea tenía que haber cortado, aquí no se cortó. Y entonces eso, por evitar las confrontaciones, había cosas que no se hacían. Y así estamos como estamos, claro. Y ahí enlazamos un poco con la complejidad de todo esto, ¿no? Y el mucho trabajo que queda por hacer a nivel político, por supuesto, a nivel ciudadano, a nivel educación, a nivel investigación, e incluso la responsabilidad de los medios de comunicación también, ¿no? Porque es cierto que muchas veces los académicos igual no sabemos llegar a la ciudadanía, también tenemos una parte de responsabilidad, a veces el no saber adaptar esos mensajes o buscar colaboraciones, pero también los medios de comunicación son importantes y, por supuesto, las instituciones, colegios, institutos. Son básicos. A mí lo de la educación es que no tiene un pase, pero eso no es culpa de los chavales a los que no les han enseñado lo que fue la dictadura. Es más culpa de los planes de estudios que no enseñaban lo que era, ¿no? Para aprenderlo, claro. Mira, yo creo que hay una cosa, en el País Vasco está pasando algo parecido con toda la época de ETA, ¿eh? Se intenta, insisto, intentando empatizar. Te pones en lugar de gente que lo ha pasado muy mal y que no quiere hablar de ello, ¿no? Dice, pasemos de esto, ¿no? Porque a lo mejor sacar el tema conlleva cierta confrontación. Pero al final
puedes tener el mismo problema dentro de 30 años, ¿no? Que habrá chavales que no sepan qué fue lo que pasó, porque no se lo han enseñado. En ciencia política hablan un poco de las generaciones, ¿no? Y a veces la necesidad de que haya 2 generaciones para poder tratar el trauma de otra manera, bueno. Bueno, en Alemania a los chavales se los llevaban a los campos de concentración para explicarles, ¿no? Como excursión del colegio para explicarles qué era lo que había ocurrido. Y aún así la extrema derecha... Sí. Pero, claro, que llevan 40 años de ventaja. Teníamos 2 palabras por aquí, yo creo que tendremos que ir cerrando también porque esta gente tiene que irse a su casa, ¿no? Hola, buenas noches. Bueno, primero quería agradecer a Filmoteca Española por traer este ciclo de proyecciones. Me parece súper interesante ver esta película. Yo soy de una generación cercana a la de Gonzalo. Evidentemente veo las caras que hay aquí y es gente que evidentemente tiene una historia detrás, tiene un bagaje, cosa que he hecho en falta mucha gente joven aquí hoy, pero es verdad que esta película para la gente joven no tenga ese atractivo. Sí que animaría lo que estáis diciendo de lo que decía Gonzalo, de evidentemente culturizar a la gente, porque en esta, voy a decirlo desde mi opinión personal, deriva política, social de la juventud en este país. Se les convence con muy poquito. Deberían de emitirse proyecciones de este tipo en los colegios. Y la crítica que sobre la película quería decir, hablando de la proyección, que evidentemente se educa enseñando, no metiendo las cosas debajo de la alfombra. Creo que hay que hacer frente a nuestros fantasmas. Este país tiene muchos fantasmas todavía debajo de las alfombras. Y me quedo con una cosa de la película que me ha gustado mucho, que la gente a lo mejor no valora o no se ha fijado en eso. Ha habido un momento que uno de los guardias civiles decía, grita cuando está dando con el cinturón a las paredes o a la mesa o al suelo. Abogo porque siempre hay gente buena dentro de lo malo. Tenemos que ser conscientes de que no toda la Guardia Civil o no todos los cuerpos de seguridad del Estado en aquella época pertenecía a gente mala a esos cuerpos, están como muy demonizados. Creo que esa imagen que dio Pilar, no sé si lo hizo aposta, pero de ese personaje que dice grita y tal, es como un grito de socorro a decir, entre toda esta maldad siempre hay gente que puede tirar del carro. Quería sobre todo reivindicar eso y sobre todo animaros a que estas proyecciones se hagan en institutos, en colegios, porque es lo que os digo, a mí, desde mi punto de vista, hay una deriva muy triste en la juventud de hoy en día y todos estos sucesos deberían de tenerlos en cuenta, explicar por qué han pasado las cosas y no demonizar solo, o sea, la película no solo demonizarla por el tema de la tortura, sino porque lo más triste de todo es que a día de hoy, en el siglo XXI, casi un siglo después, bueno, 1910, un siglo después, más de un siglo después, hay partidos políticos que todavía censuran cosas. Me parece tristísimo eso. Me parece que la gente no diga nada sobre que todavía existe la censura en España en el siglo XXI, bueno, que sí se dice. Entonces creo que esta película sirve también para eso, para romper una lanza a toda esa gente joven que se encuentra en esa deriva política y social, que no saben a quién votar, que votan porque están desesperados, porque hay gente que les tiene que enseñar lo que ha pasado en este país. Y bueno, pues esa era mi reflexión, preguntarle a Gonzalo y a vosotros, como responsables, si no pensáis que estos ciclos de proyecciones se podrían emitir en institutos, porque al final la cultura es lo que nos hará libres. Y es un poco triste también lo que habéis dicho, que evidentemente los políticos, medios de comunicación, que son poderes muy poderosos, están para ayudar, pero como al final siempre por encima de las cadenas y por encima de las cadenas hay una persona que siempre manda más y que no le interesa sacar esto a la luz, estamos siempre en esa disyuntiva de vamos a educar a las generaciones futuras que van a ser las que saquen del carro el país, ¿vale? Porque así nos toca a todos, detrás vendrán otros, pero al final siempre hay un tapón que se hace arriba, que es la persona que tiene el poder de los medios de comunicación o los partidos políticos. Muchas gracias. Joder. Una reflexión. Es que tienes razón. Yo no sé, evidentemente es que la educación y la cultura son la solución. Son la solución. La imposición no lo es. Es que estoy de acuerdo contigo. Yo imagino que me pasa exactamente igual que a ti, ¿no? Que cuando escuchas todos estos chavales a los que tú haces referencia, pues decir las cosas que dicen del franquismo, pues te dan ganas de cortarte las venas. Y dices, pero bueno, ¿pero este qué dice? ¿No?
Y lo dicen con total convencimiento. ¿Cómo consigues llegar a esta gente? ¿Cómo consigues no convencer a esta gente? Por lo menos decir, oye, piensa lo que te dé la gana, pero que esté basado en una realidad. No te inventes las cosas, ¿no? Para creer lo que tú quieres creer. Lo que pasa que eso o sea, a mí me encantaría tener mano, pero yo la tengo de momento bastante limitada. Yo diría, bueno, hay una cosa que nos estamos dando cuenta y es cierto, ¿no?, que hay encuestas que están hablando de un 25% de jóvenes que no ven con malos ojos soluciones autoritarias en algunos contextos. Entre 18 y 24 años, que es lo 24 años. Pero también me gustaría romper una lanza por la juventud porque creo que son un reflejo también de la sociedad. Quiero decir que al fin y al cabo están reflejando esas opiniones lo que está pasando a nivel general en la sociedad y lo que estamos oyendo en el Congreso de los Diputados también, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, también estamos encontrando con muchas de la programación del comisionado y nos estamos encontrando con muchos jóvenes que hay un porcentaje también de población que ha leído, que se ha informado, que está muy interesado, que cuando van testimonios de gente que vivió el tardofranquismo, la transición, el exilio, a los institutos, les reciben asombrados, que les llevas a ver una fosa y les cambia la cabeza. O sea, es verdad que la educación es un arma muy importante y que no todo está perdido. Yo la verdad es que soy optimista y lo que estamos encontrando es un nivel, hay un porcentaje también de chavales que tienen un nivel impresionante y un compromiso muy interesante, ¿no? Y tema de feminismo, tema de ecologismo. A ver, también depende mucho de dónde pongas el ojo, ¿no? En qué eso es en lo que te fijes. A mí me pasa un poco como a ti, pero yo estoy con Carmina en que conviene no desesperarse porque, por ejemplo, cuando estamos viendo estas imágenes de Vito Quiles yendo a las universidades del mundo de España por ahí intentando montar su número, vemos a otro gran número de estudiantes enfrente diciendo que aquí no. O sea, que tus mentiras aquí no van a entrar. O sea, que quiero decir que en eso es verdad que ella tiene bastante razón, que siempre salta a la vista más lo llamativo, lo fácil, lo burdo y lo grosero, pero que hay una serie de chavales jóvenes que si del 18 al 24 son el 25%, es que hay un 75% que no está ahí. Eso es cierto. Eso es importante. Y con llegar a los centros escolares es una cosa que, por ejemplo, desde el comisionado estamos trabajando y es verdad que no es tan sencillo porque las competencias de educación están transferidas a las comunidades autónomas y no se puede hacer, digamos, un plan estratégico para todo el Estado en el que digas hago estos contenidos de este año y llevo a esta gente o destino estos recursos de manera sistemática. Sí que es cierto que tú puedes crear contenidos o programación y que sean los centros y los profesores los que acepten darlo, ¿no? Los que vengan a ti, porque es verdad que el aula sigue siendo un espacio de libertad de cátedra y eso está pasando, ¿no? Y lo que también quería romper una lanza por los profesores y las profesoras, porque también hay un compromiso, o sea, gente que cada vez tiene más burocracia, que siguen dando muchas horas de clase y que encuentren el tiempo para crear proyectos de centro, que se compliquen la vida alquilando autobuses para llevarlos de excursión a ver una obra de teatro, para llevarlos a una fosa. Creo que también o sea, y obviamente la labor que tenemos que hacer nosotros es facilitarles el trabajo y darles herramientas y en esa batalla estamos. Yo creo que tiene un poco que ver con lo que hablaba yo antes del tipo de derecha que había en este país, ¿no? Y de ese cordón umbilical con el fascismo. Porque en el fondo, para enseñar en el colegio lo que era el franquismo, tú tenías que llegar a un acuerdo con la oposición. Pero con esta oposición, ¿qué tipo de acuerdo puedes llegar para enseñar lo que han sido esos 40 años de dictadura? ¿Cómo lo haces? Bueno, yo creo que, o sea, yo confío en que habría que partir de unos valores básicos democráticos y pues, una defensa ¿y dónde están? De lo que dice la Constitución y una defensa de los derechos humanos y ese tendría que ser el nivel, ¿no? Y a partir de ahí pues debatimos y a partir de ahí pues cada uno lo que comentabas, si tú quieres ser de derechas, quieres ser de izquierdas, o sea que la democracia te permita ser lo que tú quieras dentro de unos márgenes. Pero estamos hablando de gente que defiende lo que hace Netanyahu en Gaza. ¿Cómo llegas a un acuerdo con estos para enseñar lo que es el franquismo? Es que es muy difícil.
O sea, yo estoy contigo, de, hombre, con gente razonable, ya tengo una ideología u otra, pues decir, oye, vamos a intentar llegar aquí a un consenso, ¿no? A lo mejor ha habido momentos en la democracia para poder llegar a ello, no lo sé. Pero ahora yo creo que volverán, ¿eh? Yo creo que esos momentos de volver a llegar a acuerdos volverán, pero ahora mismo los veo, yo soy poco optimista. Una pregunta por ahí, creo que va a ser la última. ¿No? ¿Cerramos? Ah. Puede ser muy 30 segundos. Una vez estrenada, no por... Como se está grabando, resumimos la pregunta. Nos preguntan por aquí que una vez que se estrena la película en el año 81 y se convierte en un éxito de público, si hay represalias o qué repercusión tiene entre la parte del público a la que igual no le gusta lo que se está contando. Claro, pero la película ya, primero se cambió la ley y fue un éxito. Con lo cual es que la repercusión ya fue muy positiva. De hecho, quedó como... Yo recuerdo ir con mi madre de chaval y la decían cosas en la calle sobre el crimen de Cuenca, sobre la película, ¿no? La daban las gracias por haberla hecho, por la valentía, todo lo que comentabais antes. Entonces, toda la repercusión, una vez se estrena la película, ya fue positiva. El problema fue el año y medio desde el secuestro hasta el estreno. Una vez que se estrenó, arrasó en taquilla, de hecho. Bueno, pues... Pero si yo nací en el 81. Que yo nací en el 81, digo. A mí no me dio tiempo ni a sufrirlo. La película se hace en el 79 y se estrena en el 81, el año que nazco yo. O sea que no, yo esto lo sé de oídas. ¿Cómo te llamas, perdona? Elsa. No por la película, pero yo sí he sufrido en mis carnes lo que sufrió mi madre cuando salió de Televisión Española. Eso sí lo sufrí en casa y lo sufrí en el colegio. Pero ese capítulo entiendo que es para otro día, ¿no? No porque a mí me moleste, sino porque yo entiendo que habrá gente que se quiere ir a su casa. Pero que esa parte sí, porque a mí esa parte ya me pilló con 10 años, 11, 12 años. Yo iba al colegio y me decían cosas, y yo he ido con mi madre y le han insultado por la calle. O sea, yo eso sí lo he vivido, pero en la época de televisión, no en la época de la película. Bueno, pues muchísimas gracias, Gonzalo. Pero eso ya la semana que viene. Muchísimas gracias a todas y todos vosotros. Y gracias a todos por venir a ver la película y por quedaros. Gracias.